Jóvenes, buenas noches, ¿cómo están? Esta es la semana número 5. Por favor, permítanme verificar. Sí, estamos en la semana 5, jóvenes. Por favor, permítanme compartir la clase de hoy. Bien, en esta semana hablaremos el espacio público, el paisajismo en el entorno urbano. En los inicios de la apropiación del espacio, para hablar del espacio público hay que enfocarnos un poco en la antigua, en la idea de lo que era el espacio público en diferentes épocas. Por ejemplo, en Grecia, el espacio público era para hablar de democracia, era para discutir sobre temas, ¿no? Y ese espacio abierto, que no era necesariamente techado, era un espacio que estaba rodeado de ciertos equipamientos importantes de la ciudad. Entonces la gente se reunía en esa especie de plazoleta, ¿ya? Y discutía temas importantes, como cuáles, si van a una guerra, si deciden sacar más dinero para la cosecha, si tenían alguna actividad que hacer los hombres, y etc. Entonces, el problema de este espacio es que no era inclusivo, ¿no? Las mujeres no tenían voz y voto en ese espacio. Además, no cualquier hombre podía hablar en ese espacio público. Tenía que ser alguien de la nobleza, algo parecido. Entonces, el ágora, porque así se llamaba en Grecia, este ágora no era inclusivo y era muy selectivo. Se hablaba de temas de la democracia, de la discusión pública, eh, y también lo público como lo propiamente político. Ellos lo veían así. Entonces, este espacio público, porque estamos hablando del espacio público, ¿ya? El espacio público, este espacio público era un dominio del hombre. Y aquí les muestro algunas fotos, ¿no? Unas fotos que pude encontrar, donde se ve que alguien está dando alguna oratoria, ¿no? Y todos los que están allí escuchando son hombres, como ustedes pueden observar, ¿no? También aquí ustedes tienen un mapa, eh, un- una imagen en 3 dimensiones de cómo también es ese espacio público que es abierto, como ustedes pueden observar, y está rodeado de algunos edificios importantes. Por supuesto, aquí una imagen de cómo podría ser el área. Pero, ¿cómo era el espacio público en la ciudad medieval? Se caracterizaba en la ciudad medieval, por favor, si pueden acercarse a mirar este pequeño mapa que estoy aquí tratando de mostrarles. ¿Ya? El espacio público en este mapa que está a la izquierda es las líneas negras. ¿Las jóvenes? Las líneas negras vienen a ser el espacio público. Pero este espacio o estas calles, en realidad, aquí es cuando la calle aparece, o perdón, no es que la calle aparece, ya existían calles anteriormente, sino que toma cierta fuerza la calle. Porque la calle en las ciudades medievales empieza a tener cierta actividad, una actividad comercial, una actividad en la que se daba algún tipo de servicio en donde, por ejemplo, en esta imagen que está aquí, ustedes ven, ¿no? Que está la señora atendiendo dentro de su casa y mediante la ventana
ella entrega algún tipo de servicio que puede brindar, ¿no? Que puede ser venta de algún tipo de alimentos, como pan o queso, ¿no? O leche, o venta de telas, ¿no? Que hacían, o sombreros, ¿no? O calzados, etc. Ahora, algo que ustedes tienen que recordar, por ejemplo, en las ciudades medievales, ¿no? Que existía ya una especie de comercio, tal como los he dicho, ¿no? Aún hoy en día esas callecitas se mantienen, aquí tienen las fotos donde estoy marcando en el lado derecho, se mantienen estas callecitas angostas, pequeñas, ¿no? Donde realmente se vendían cosas. Esa era una de las grandes casuísticas de la calle medieval, ese espacio público que era la calle, de esa manera se había transformado. Entonces, la separación de los espacios públicos, de los barrios, la vivienda se liga directamente con la calle. La calle como lugar para los nuevos oficios, como panaderías, zapaterías, sombrerías, donde te planchaban la ropa y etc. La muralla de protección, como ustedes saben, las ciudades medievales estaban amuralladas, ¿no? Determinan la conformación de un orden político y administrativo que se consolida con la creación del ayuntamiento. El ayuntamiento es lo mismo que decir municipio. Entonces, ya es una pequeña ciudad que tiene un ente municipal que se preocupa por la ciudad en legislar normas, como por ejemplo, se legislaban normas en que los caballos no podían estar mucho tiempo en determinadas calles porque dejaban excremento. El derecho a vender y comprar libremente el suelo urbano, propiciando edificaciones autónomas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, en las calles medievales no son ortogonales necesariamente, son algo sinuosas, porque cada quien lo hacía a su modo. Y obviamente esta casuística te daba un lazo comunitario con tu vecino. Ahora hablemos del espacio público en el Renacimiento. Perdón, voy a volver a compartir. El espacio público en el Renacimiento. Aquí cambia la situación, porque muy aparte de que todavía seguían existiendo las murallas, pero esta gente, vino mucho más gente de las zonas rurales a vivir en la ciudad, buscando algún tipo de trabajo. Entonces las calles se fue hacinando, ya esas callecitas pequeñas ya se dieron cuenta que no funcionaban, era demasiada gente, entonces hicieron las calles mucho más anchas. Pero hay algo interesante que pasa acá. Se construyen nuevas infraestructuras defensivas, como cuarteles, arsenales, eh, una especie de institutos, escuelas, hospitales, teatros y museos. Eso se hizo en el Renacimiento. Entonces empezó a darse cuenta que la calle era el elemento por donde tenía que estar un teatro, un museo, un hospital, porque tenía que llegar a ese espacio. Aparecen los primeros jardines privados que posteriormente se convertirían en los espacios públicos de toda la gente, ¿no? Los jardines, digamos, de alguna mansión, enormes jardines, y después ese jardín ya no solamente era para los dueños de esa mansión, sino también para la gente que vivía aledaña. Entonces, esta migración campo-ciudad y la especulación del suelo genera la densificación de la ciudad, afectando a los barrios más pobres, obviamente, ¿no? Porque la mayoría era gente pobre que venía a tratar de buscar un trabajo y obviamente tenía que irse a las zonas más humildes. La forma a vivir. La formación del espacio público es un fenómeno de la sociedad burguesa, ¿no? Que se da en paralelo con la afirmación del capitalismo a partir del siglo XVII. Entonces, en esta época, ya en el Renacimiento, eh, el señor Ildefonso Cerda hizo un trabajo y creó este cuadro, en donde él empezó a calificar estos elementos de la ciudad, como las vías, o sea, las calles,
las plazas, las plazuelas, los jardines, los paseos, los parques y los bosques. Y le dio un uso dominante, un uso complementario, qué es lo que tiene que tener el diseño y cuál es el tipo de equipamiento. Por ejemplo, las vías. Su uso dominante es desplazamiento productivo de seres y mercancías. Su uso complementario es encuentro y descanso. Y el diseño, según sección transversal, ¿ya?, de la calle, incluye el diseño de subsuelo y según sección longitudinal que confiere una imagen en conjunto. Pero ¿cómo se equipa una vía? Con pavimento, árboles, iluminación, bancas, fuentes de boca, o sea, para tomar agua, ¿no?, relojes eléctricos, placas de nombre en las calles y numeración, ¿no?, y otros. Entonces, ya en este entonces, ya tenían una idea de cómo debe de ser una calle. Y así, por ejemplo, también es el caso de la plazuela, las plazas, los jardines, los paseos, los bosques, ¿no? Por ejemplo, en equipamiento, el bosque son elementos de soporte a acciones de tipo gastronómico, deportivo, recreativo, en general. Pero ya llegada la famosa revolución industrial, que se inició en Inglaterra, entonces si ya antes tenían esa migración campo-ciudad, fue mucho peor ya en los inicios de la época industrial, porque debido a que se empezó a manufacturar en masa, por ejemplo, creación de ollas, lavado de ropas, se empezó a manufacturar en masa, ya se realizaba de manera industrial y necesitaban trabajadores para eso. A esto, históricamente, ustedes seguro se acuerdan, es de que estas personas que obviamente venían del campo a trabajar, no estaba normalizado lo que es el pago de un trabajador y mucho menos la cantidad de horas que tenía que trabajar un trabajador en su centro de labores. Entonces, obviamente había pues un aprovechamiento porque estas personas trabajaban y no había límite de edad, ¿no? Trabajaban niños como adultos y a las mujeres les pagaban menos incluso por el hecho de ser mujeres y a los niños también. El hombre ganaba un poco más, pero aún así eran sueldos realmente muy bajos que a las justas les alcanzaba para comer. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí los dueños de las industrias atrajeron a estas personas ofreciéndoles una vivienda donde ellos iban a vivir. Pero a ver, estas viviendas estaban totalmente hacinadas. En un solo baño tenían que lavarse varias personas y era una letrina que estaba fuera de la vivienda. La vivienda era de 3 a 4 pisos, donde habían una serie de habitaciones en las cuales hacinaban a 5 o 6 personas en una misma habitación. Entonces era un hacinamiento que lo que produjo también fue enfermedades. Además, la zona industrial estaba totalmente de manera deficiente, no era salubre entrar a esas zonas, el humo era muy contaminante. Se realizaron reformas en la ciudad de orden sanitario, social y de seguridad. Se retiraron los cementerios fuera de la ciudad, se instalaron las fuentes, se crearon nuevas plazas para la ventilación y el asoleo, se reorganizaron los mercados, se ensancharon las calles para el tránsito de carruajes y peatones. Y también se hizo una declaración de derechos del hombre y del ciudadano, que fue el 26 de agosto de 1789, eso fue en Francia, después de la caída de los reyes, libertad de pensamiento y difusión de ideas, la tolerancia y la igualdad ante la ley y las libertades de asociación y movimiento. Si ya en la época del Renacimiento se utilizaba el espacio público para las personas leídas, por decirlo de alguna manera, o las personas con conocimiento, solamente ellos podían dar una opinión, se les permitía solo a ellos. Y por supuesto, igual las mujeres tampoco opinaban, ¿ya? Pero solamente los varones podían dar eh, un punto de vista sobre alguna crítica de algún tipo de problemas
que había ante la ciudad, que normalmente eran las familias más adineradas. Pero ya para la época industrial, eso cambió. Ya no eran solo las personas muy estudiadas o muy leídas que podían dar una opinión. Ahora lo podía hacer cualquiera. Cambió el espacio público ya no era solamente para las mentes selectas con conocimiento, sino ahora también ya tenía que ser para todos los hombres, sea rico o pobre, sea muy leído o no leído. Entonces cambió esta situación y como siempre la mujer todavía seguía adelante, ¿no? También en la revolución industrial incluso le pagaban menos. Entonces ahí es donde aparece, entonces ahí es donde ya cambia el espacio público, ya tiene una forma distinta, ya no es para lo selecto del pueblo, ahora es para todos. Todos pueden opinar, todo varón puede dar una opinión o quejarse. La eliminación de la circulación difusa, propiciando el control selectivo y disciplinar del habitante urbano, y empezaron a hacerse los primeros desarrollos del plan urbano de Eugene George Haussmann, que trazó las nuevas calles de nuevas arterias en los viejos barrios, homogeneidad estética, contextual, sistema verde para la ciudad, sistema coherente de comunicaciones, sistema de acueductos, alcantarillado, recolección de la basura y normas urbanísticas de regulación formal. Entonces, todos estos hechos dieron a entender de que el espacio público era un espacio en el cual cualquier hombre, sea o no leído, sea o no instruido, podía dar una opinión, sea la correcta o la incorrecta, pero tenía derecho a ser escuchado. Pero el espacio público del siglo XXI es distinto. Aquí sí puede opinar una mujer. El espacio público como contenido es un contenido pero de identidad, una identidad cultural de ese sector, de esa zona, de ese pueblo, de esa ciudad. Entonces, allí recién existe una apropiación, ¿no?, del espacio público, pero sobre la historia de ese pueblo, sobre la identidad que tiene ese pueblo. Entonces, los espacios públicos de hoy en día son nuevos contenidos que nos ofrecen nuevos contenidos, ya no necesariamente es para ir para hablar de democracia, como hacían los griegos, o si nos vamos a la guerra o no, sino ya también se servía el espacio público para ir y distraerse en ese lugar. No necesariamente era para ir a hacer un speech o hablar, ¿no?, sobre algún problema, sino empezó a entenderse hoy en día, y hoy en día se entiende como este es un espacio para compartir en donde todos nos identificamos con este lugar, porque este espacio nos identifica mediante nuestras culturas, mediante nuestra música, mediante nuestro idioma, mediante nuestra comida y etc. Por eso es que los espacios públicos hoy en día tienen que ser zonas en donde la gente realmente se sienta cómoda y vea que es un lugar amable en donde ellos pueden estar. Entonces les muestro fotografías aquí donde, por ejemplo, esta fotografía que está a la derecha, arriba, donde los jóvenes disfrutan de este pequeño espacio, ¿no?, cruzando las piedras, ¿no?, moviéndose entre ellas, ¿no? Entonces ya el espacio público ya es algo donde te diviertes, donde te distraes, donde ocioseas. De igual forma, en la foto de arriba a la izquierda, ¿no?, lo que está mostrando es como una especie de teatro al aire libre, ¿no?, donde se da un tipo de expresión cultural, puede ser algo musical, o quizás quieran hacer un meeting político también, o donde puedan realizar eventos importantes, ¿no?, musicales, quizás de fiestas, de fechas importantes, ¿no?, como el Día de la Ciudad, o Día de la Independencia, o Navidad, Año Nuevo, y etc., ¿no? Hay infinidad de fiestas y reuniones como para poder hacerlas en este tipo de lugares, ¿no?, que es el espacio público, un lugar abierto en donde todos pueden ir. Y por supuesto abajo les muestro una imagen, ¿no?, en donde esto es como un pequeño bulevar, ¿no?, con áreas verdes, quizás con plantas nativas del lugar, donde se puede la gente distraer, correr, caminar, sentarse, tomar un café, utilizar su bicicleta, disfrutar.
Entonces, ¿qué podemos decir del espacio público? El espacio público es un espacio de relaciones entre individuos. Es un espacio donde se desarrolla la opinión pública, es un espacio de encuentro e interacción social, es el hecho físico de la configuración urbana como el conjunto de significaciones y relaciones implicadas en la vida social de la ciudad. Es la apropiación entendida como identificación. Es un lugar de encuentro y confluencia agradable. Es el lugar donde se atiende las necesidades del ciudadano. Y bien, aquí les muestro imágenes de espacios públicos, por ejemplo, aquí en la imagen de abajo a la derecha, la fotografía más grande. Esto en parte tenía una vereda mucho más angosta, decidieron ampliar el tamaño de la vereda, reducir el espacio del vehículo y colocaron mesas. La gente disfruta estando sentado allí, tomando un café, tomando un jugo, ¿no? Y en compañía de otras personas. De igual forma, aquí abajo a la izquierda, la fotografía de abajo a la izquierda, están aprovechando, ¿no? Si bien es cierto que hay una escalera eléctrica, pero han aprovechado este espacio en hacer como pequeños salones abiertos donde la gente se puede sentar y lo tienes que hacer obviamente subiendo las gradas, ¿no? Ya no es eléctrico ahí, pero lo interesante aquí es cómo en estos pequeños espacios te ponen banquetas, y áreas verdes donde tú te puedes sentir cómodo, sentarte y conversar e interactuar con las personas que te encuentras, ¿no? Pero las dimensiones del espacio público son diversas. Tenemos dimensión morfológica, dimensión perceptual, dimensión social, dimensión visual, dimensión funcional, dimensión temporal. Y aquí ustedes pueden leer y definir, ¿no? A qué se define, ¿no? Como dimensión perceptual. Bien, jóvenes, sería todo por hoy. Les grabo la siguiente clase más adelante.